¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Pues bienvenidos a otra entrega más de Relatos Ocultos de la Mente. Hoy es lunes, como dijimos la semana pasada, no me acuerdo ni qué lunes hoy es, perdón, pero es lunes. Yo creo que ya estamos entrando por ahí de marzo, ¿no? Yo creo que sí, ya andamos por esas fechas. Y se va el año otra vez, ya 2 meses que han transcurrido y nosotros seguimos con nuestras cuestiones mentales. Hoy vamos a tocar un tema muy controversial en cuanto a terapias alternativas. ¿Cómo ves, Bruno? Vamos a hacer una serie de programas de este tipo de terapias, ¿no? De terapias alternativas. Pues está muy bueno, ¿no? Porque siempre hay que buscar alternativas. Pues sí, porque bueno, tiene que ver con cuestiones del pensamiento. Como siempre hemos dicho, la psicología tiene que ver con toda esa forma del pensamiento, que bueno, ahorita ya están los efectos especiales, pero ustedes no se vayan con esas situaciones. Aquí así trabajamos. Pero bueno, todo tiene que ver con cuestiones del pensamiento y hacia dónde nosotros depositamos nuestro aspecto motivacional o en determinado momento lo que algunas personas llamarían fe, ¿sí? Si yo creo en algo, o sea, es más probable que suceda. Es una pregunta, ¿no? Porque aquí no solamente se combinan factores psicológicos, sino también biológicos. Eh, Digo, a fin de cuentas el tema que vamos a tratar es una ciencia o una pseudociencia, ¿sí? Que tiene que ver con todo ese aspecto de la codificación que nosotros traemos celularmente o que, bueno, algunos investigadores han visto toda esta parte celular y que ellos estipulan que todas nuestras células ya traen un código con el cual se desarrolla nuestra parte conductual, se desarrolla nuestra parte de salud, porque ese código tiene que ver con situaciones emocionales. Eh, Vamos a hablar un poco acerca de este aspecto metafísico. No nos vamos a meter mucho en la metafísica, porque es un tema que también vamos a desarrollar próximamente, pero sí tiene que ver con ese aspecto metafísico, o sea, cómo las emociones se enferman a nuestro cuerpo. Pero vamos a hablar hoy de lo que es la biodescodificación. ¿Cómo ves, Bruno? Tú sabes de computadoras y todo ese rollo, ¿no? Pues hay una teoría que dice que todos vivimos bajo una codificación, que Ujú, se le puede llamar lo que es la Matrix. ujú, Y pues ahí dice que si todos somos parte de un código, de un ser más inteligente. ujú. Y es donde yo me pregunto, chale, ¿no? ¿Por qué me codificaste así? Me hubieran pasado el instructivo de mis códigos, ¿no? Pues sí, ¿no? Porque pues no puede ser posible tanta hazaña sobre alguien. Me imagino que como la piratería, la mayor parte se desarrolla en China y todos los instructivos vienen con esos símbolos extraños que no conocemos acá en el Oriente, y digo, en esta parte del mundo. Pues yo creo que ahí estuvo la falla, ¿no? Que nunca nos dieron el instructivo en español. Pues sí, yo creo que va por ahí. Pero, por ejemplo, todas las computadoras tienen un código. Ajá, bueno, Los celulares tienen un código. sus lenguajes de código sí. Ajá. Entonces, eso es lo que habla este aspecto de la biodescodificación. Les decía, es una medicina alternativa, o lo toman como medicina alternativa, o también mucha gente dice que es una pseudociencia. Mucha gente también habla sobre charlatanería, ¿no? Pero les decía, todo es cuestión del pensamiento. Aquí no se trata de decir si es bueno o si es malo, ¿sí? Porque esos parámetros los define cada individuo. Hay quienes depositan su fe en una piedra, en una planta, en un dios, en situaciones así, pero tiene que ver con esa formación del pensamiento. Entonces, les decíamos, la biodescodificación también forma parte de estas pseudociencias que intentan encontrar un origen metafísico
a un significado emocional en las enfermedades para buscar así sanarlas. ¿Esto qué quiere decir? Hablamos de un código. Nosotros se supone que ya traemos un código genético. Ese código tiene que ver no solamente con nuestros rasgos físicos, sino también en determinado momento con nuestros rasgos emocionales. Y eso va a derivar en situaciones que van a enfermar a nuestro cuerpo, ¿sí? Este método es de origen biológico y se centra en buscar la salud física mediante la modificación de nuestras creencias individuales, familiares y culturales, generadas de manera inconsciente a fin de lograr una tranquilidad emocional y así lograr recuperar la salud. Vamos a decodificar un poco esto, o sea, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Sí? Hablábamos de procesos en los cuales nosotros traemos una información genética, obviamente heredada a través de las generaciones que nos preceden, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Toda esa información genética nos va a dar rasgos físicos, ¿sí? El color de la piel, la estatura, en cierto momento la complexión corpórea y situaciones que tienen que ver con esta parte física. Pero aquí de lo que habla la biodescodificación es que nuestro sistema celular, ¿no? Todas esas células que nosotros tenemos en nuestro cuerpo traen un código, entonces ya viene marcado, ¿sí? Toda esa información, no solamente genética, o sea, también toda esa herencia se va transformando en emociones y hasta en cierto punto, o sea, podemos definir cierto tipo de enfermedades a las cuales nosotros estamos expuestos o que nosotros podemos desarrollar. Obviamente por eso habla de una modificación de creencias individuales, familiares y o culturales. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos en determinado momento descifrar ese código celular que nosotros traemos, entonces podemos transformar nuestra tendencia a desarrollar enfermedades o en determinado momento sanar esas enfermedades sin la necesidad de el aspecto clínico. Obviamente hay muchas personas que están en contra de este proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la biodecodificación utiliza el camino directo de las emociones para descubrir los conflictos biológicos, ¿sí? Para descubrir el origen de nuestras enfermedades y a través de esa decodificación o descodificación generar que el mismo cuerpo se cure por sí solo. Digo, es cuestión de creencia también. Y la base de la descodificación está en comprender que siempre antes de la aparición de un síntoma o malestar, la persona ha vivido conflictos biológicos, lo que ellos llaman un bioshock, ¿sí? Que viene generado o precedido de una gran carga de estrés. Pero, o sea, eso tiene que responder a este código que nosotros ya tenemos marcados. El objetivo de la biodecodificación es encontrar el síntoma de la enfermedad, a manera que la persona que está enferma pueda tomar conciencia de la misma situación y empezar a tener una completa solución que vaya hacia nuestro cuerpo sin que la enfermedad transcurra, ¿sí? Las células de nuestro cuerpo guardan toda esta información y vivencias pasadas, es lo que ellos pregonan, ¿sí? Incluso, como les decía, de nuestras generaciones antepasadas, no solamente de nuestros padres, sino abuelos y bisabuelos y consecuentemente sobre generaciones anteriores, ¿sí? Y estas podrían manifestarse en el resto de las células y tejidos y nuestro sistema corpóreo a través de las enfermedades. Dicen que todas las patologías tienen un origen emocional,
pero que no existen como tal. ¿Qué quiere decir? Mis emociones que yo traigo acarreando desde hace generaciones va a enfermar mi cuerpo, pero realmente mi cuerpo no está enfermo. Quien la enferma es la parte de las emociones. Eso está chido, ¿no, Bruno? Está muy interesante, un poco difícil como de creer, pero sí muy interesante. Sí, porque dice que todas las enfermedades vienen a través de conflictos emocionales no resueltos. Vaya, vaya, eso. Sé que ahorita con el coronavirus también. Sí, entonces porque no hemos resuelto nuestras emociones. Entonces por eso nos enfermamos. Y no solamente es el caso de una pandemia, sino también ciertas enfermedades terminales o enfermedades que afectan nuestro cuerpo temporalmente, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor y hay algo de cierto. Nosotros en psicología también platicamos, o digo, también tenemos como base esta parte emocional. Pero, a diferencia de la psicología, porque en determinado momento que un paciente viene a consulta y tiene enfermedades, tenemos que ver la parte clínica también, ¿sí? O sea, obviamente si un paciente tiene una enfermedad, tenemos que ver si el origen es un origen biológico o un origen psicológico, porque como también hemos comentado, hay una parte de somatización. Cuando nosotros no podemos controlar, gestionar nuestras emociones, entonces lo vamos a derivar hacia nuestro cuerpo. Pero, ojo, aquí es muy importante que haya también esa parte complementaria en la clínica, ¿sí? O sea, siempre que un paciente trae determinados síntomas, uno como psicólogo le recomienda que también se haga estudios clínicos para así poder derivar de dónde proviene esta parte de la enfermedad. Caso contrario a la biodecodificación, que dice que todas las enfermedades son derivadas de nuestros aspectos emocionales, ¿sí? Entonces, si nosotros seguimos todos estos preceptos, entenderíamos que en determinado momento nuestras emociones son el único medio que enferma a nuestro cuerpo, ¿sí? Ahorita estamos pasando por un proceso en el cual nos está fallando un poco la iluminación. Ustedes no se preocupen, ya Bruno está haciendo todo su máximo esfuerzo por corregir la iluminación. Yo creo que también este es efecto de la biodecodificación, Bruno. Es lo que te iba a decir. Alguien está diciendo, no, vas a tener errores. Sí, ¿no? O sea, desde tus antepasados ya te mandaron la señal de que, o sea, vamos a tener errores en el video del día de hoy. Pero bueno, vamos a seguir con este tema porque es muy interesante, ¿no? La, biodif- la biodescodificación dice que las células que yacen en nuestro cuerpo contienen constelaciones familiares. Este tema también está padre porque, o sea, mucha gente utiliza este tema de las constelaciones familiares y es una de las situaciones que se ha venido desarrollando en los últimos tiempos, que tiene que ver con toda esa información que proviene de las personas que conforman nuestro árbol genealógico, ¿sí? Les decía, o sea, toda esa parte de la información genética que nosotros ya traemos de nuestras familias se viene a plasmar en una constelación familiar y es algo que nos da el parámetro para ver qué tipo de enfermedades o qué tipo de situaciones vamos a vivir. Esto se los digo así a grosso modo, porque en determinado momento también vamos a hablar de esta teoría, de la constelación familiar, ¿sí? Les decía, toda la información que proviene de nuestro árbol genealógico va a incluir lo que cada uno de ellos llegó a sentir, vivir y conocer y nos los va a transmitir en determinado momento a través de esta herencia genética, a través de las células, ¿sí? Cada una de nuestras células contienen un código que posee toda esta parte de la información
y que por consiguiente activa cierto funcionamiento en nosotros. Provoca que cada tejido de nuestro sistema se comporte de una forma específica. ¿Sí? Vamos a hablar un poco sobre todas estas partes de las patologías, porque como les decía, la biodecodificación no habla en sí con esta parte patológica, ¿sí? Entonces, todas las enfermedades son derivadas de conflictos internos o experiencias traumáticas a las que las personas evitan enfrentarse. Y todas las patologías tendrían un origen emocional. Entonces, en determinado momento, o sea, como les decía, esta teoría, o sea, habla sobre esa situación emocional. Pero vamos a poner ejemplos, ¿sí? Las enfermedades cardíacas, según la biodecodificación, se generan porque hay algo que nos ha obligado a cerrarnos a la intimidad y al amor y ha endurecido nuestro corazón. Entonces, si nosotros no nos abrimos a estas situaciones de intimidad y amor hacia el otro, o sea, vamos a tener enfermedades cardíacas. La diabetes puede tener deseos amorosos. ¡Ya se fue la luz, Bruno! Rayos. Sí, nos quedamos sin luz, pero bueno, vamos a seguir hablando sobre esto, ¿no? La diabetes tendría origen en deseos amorosos que no son capaces de aceptarse. El cáncer vendría como una consecuencia de viejos resentimientos. Las afecciones pulmonares vendrían con problemas con el ambiente y con los demás, miedo a inspirar la vida, ¿sí? Las adicciones esconden una falta de amor, vacíos existenciales y el sentirse solo. Las infecciones tendrían que ver con esos enojos, irritación y rabia. Y el estreñimiento tendría que ver con el temor a soltar o esa parte de la tacañería. Ya vamos regresando un poco con esta situación de la luz. Entonces, Bruno nos sigue iluminando. Ahí está nuevamente esa parte de la iluminación. Pero vamos a cerrar el día de hoy. Como les decía, poco a poco vamos a ir desarrollando toda esta parte de lo que es la metafísica. Vamos a hablar también sobre esta teoría de constelaciones familiares, que también es muy interesante, porque a fin de cuentas, como les decimos, aquí nada más damos un punto de vista. O sea, nosotros no tratamos de influir sobre su forma de pensamiento. Vemos esa parte de la situación de los pros y los contras en cada una de las teorías. Y bueno, para cerrar, vamos a dar esos puntos en los cuales la biocodificación también toca el término de sanación. Dice la biodecodificación que para sanar el cuerpo, en primera hay que tomar conciencia de que hay un conflicto. En segunda, exteriorizar, el conflicto emocional no resuelto. Y en tercera, ya que nosotros hicimos consciente ese conflicto, vamos a trabajar para dejar que el cuerpo siga su curso natural de curación. ¿Cómo ves, Bruno? ¿Crees que se dé esta situación? Pues ojalá que sí, ¿no? O sea, está muy bueno. O sea, me gusta la idea de que uno se pueda sanar a sí mismo. Pero existen factores biológicos también que pues, muchas veces no lo permiten, ¿no? Bueno, pues también, pero pues sería algo muy interesante de llevar a cabo, ¿no? De experimentar. Sí, porque bueno, como decíamos, a fin de cuentas es una teoría de medicina alternativa, psicología alternativa, o sea, es esa parte alternativa hacia la curación, pero, o sea, muy criticado, por cierto, porque a fin de cuentas, decíamos, los factores psicológicos influyen sobre los factores físicos o biológicos, y viceversa, también estos factores físicos y biológicos pueden
estar actuando sobre nuestra psicología, sobre nuestro sistema psicológico. Siempre hemos hablado de que es un complemento, toda esa parte de la psicología y bueno, esta parte del cuerpo, ¿no? Pero por eso ha sido muy criticada esta teoría de la biodescodificación, porque solamente se basa en las emociones. O sea, si nosotros llegáramos a ese punto de sanar nuestro cuerpo por sí solo, digo, pues qué chido, ¿no? Sería muy bueno. Pero hay que ver también, o sea, la parte clínica. Es solamente un consejo, ¿no? Porque decía, como en psicología también hablamos de esa parte de la hipocondria y cómo tus emociones se enferman a tu cuerpo. Pero todo queda en cuestión de ustedes. Y como siempre, déjenos sus comentarios ahí en la cajita para que nosotros podamos también conocer su punto de vista y vamos a seguir hablando de estas controversias en medicina tradicional. La próxima semana vamos a hablar de esa parte de la metafísica. ¿Qué te parece, Bruno? Muy, muy bueno. A mí me gusta mucho la metafísica, entonces ahí sí hay bastante material. Pues vamos a meternos en metafísica. Ahora sí, como el Borras, vamos a aventarnos. Ah, no, ¿cómo decían? Como gorda en tobogán, algo así. Ah, sí, vamos a dejarnos ir como gorda en tobogán. Pero bueno, déjenos sus comentarios y recuerden, todos los lunes a partir de las 7 de la noche estamos en YouTube, Relatos Ocultos de la Mente. Vamos a seguir explorando la mente humana y todas esas situaciones que nos generan temores, que nos generan motivaciones y demás. Yo soy tu amigo José Manuel Quintanar. Los esperamos el próximo lunes en Relatos Ocultos de la Mente. Un agradecimiento a Bruno García e Ivette Bautista y a todos ustedes que se toman el tiempo para vernos. Nos estamos viendo la próxima semana. Vámonos, Bruno. ¡Vámonos!